La semana pasada, las autoridades dejaron que 10 comunas de Santiago dejaran de estar en pandemia, perdón, en cuarentena. Dejaron la cuarentena pese a que los números no habían bajado. ¿Cuál fue la razón que adujeron las autoridades al respecto? Es que había fatiga pandémica. Entonces, ¿qué es la fatiga pandémica? La fatiga pandémica tiene que ver con el cansancio, el agobio que produce estar tanto tiempo sometido a las restricciones que derivan de la cuarentena. Esta fatiga genera en la gente ciertos efectos. Primero que nada, te invito a que puedan observar en la gente que ustedes conocen, en el casero que te vende las paltas, que te vende el pan, en el taxista, en el chofer del colectivo, en el comercio, los vendedores, en la gente que tú te vas interactuando en el día a día. Si eres observador, probablemente vayas notando que estas personas, su ánimo está más bajo, está más disminuido, están más lentos. Entonces, probablemente eso sea que ya estén sufriendo el efecto de la fatiga pandémica. Pues bien, la pregunta es, ¿desde cuándo empezó a darse esta fatiga pandémica? ¿Recién empezó la semana pasada cuando las autoridades la declararon? Lo que sabemos es que a través del SARS-1 y el virus del ébola en África, luego de 15 días, la gente que estaba en cuarentena en esos países, 15 días, empezó a experimentar fatiga pandémica. Acá en Chile llevamos 17 meses, con más o menos restricciones, pero llevamos 17 meses. Entonces, ¿a quién se le ocurrió que la fatiga pandémica empezó la semana pasada? Yo me pregunto, podría haber empezado hace 6 meses atrás fácilmente. No me voy a meter ahí porque probablemente hay criterios políticos y no técnicos que desconozco por las cuales se dictaminó que había fatiga pandémica. Pero en los hechos reales es que probablemente la fatiga pandémica esté en nosotros desde hace mucho tiempo antes. Vuelvo a reiterar, fíjate en los vendedores, fíjate en tu familia o fíjate en ti mismo. ¿Cuáles son los síntomas propios de la fatiga pandémica? Hay menor optimismo, es decir, hay mayor pesimismo. Si te sientes más pesimista, probablemente sea efecto de la fatiga pandémica. Hay una menor motivación. Si antes querías hacer cosas, querías lograr ciertos proyectos, hoy en día existe una menor motivación para llevar a cabo los proyectos. Otro síntoma característico de la fatiga pandémica es la existencia de una menor capacidad de orden y de establecer rutinas. Si antes tú tenías una rutina concebida, levantarte a tal hora, ir al trabajo, desempeñarte en tal o cual función, volver a la casa, pasar a comprar, hoy en día, en base a las cuarentenas, esa rutina se difuminó y pareciera ser que todos los días son más o menos parecidos. Y otro síntoma característico de la fatiga pandémica dice relación con una existencia de mayor consumo de alcohol y drogas. ¿Ya? Esto es agua mineral por si acaso. Mayor consumo de alcohol y drogas. De hecho, según los datos de la Asociación Chilena de Seguridad, la prevalencia de los trastornos mentales en Chile aumentó 4 veces a partir de la pandemia.
Y la gente que está más vulnerable a sufrir fatiga pandémica son los abuelitos, los solteros y la gente que está cesante. Si te fijas, son la gente que está más expuesta porque tiene poco de qué agarrarse o tiene menos de qué agarrarse. La gente que está con familia, que tiene su familia, que tiene su trabajo, de alguna manera se le orienta a qué camino seguir. Pero la gente que ya formó la familia y que ya es anciana, ponte tú, está a merced de las circunstancias. Pues bien, aquí podemos asemejar desde la psicología la fatiga pandémica. Estudiando este tema, he llegado al psicólogo Martin Seligman, que en la década del 70 generó un experimento con unos perritos. Hoy en día ese experimento no se puede hacer por la defensa a los animales, pero ese experimento es muy válido por lo que les voy a contar. ¿Qué fue lo que hizo este psicólogo Martin Seligman? Agarró a dos perritos y los metió en una jaula a cada uno. A los dos perritos les enviaba una descarga eléctrica de manera inconstante. Cuando él quería, les tiraba una descarga eléctrica. La diferencia es que a un perrito le colocó un botón dentro de la jaula. Por lo tanto, cuando le llegaba la descarga eléctrica, el perrito se movía en la jaula y de repente tocaba el botón, y cuando tocaba el botón, la descarga eléctrica se terminaba. El otro perrito se movía dentro de la jaula y no había ningún botón. Por lo tanto, la descarga eléctrica continuaba. El perrito con el botón aprendió que tenía que tocar ese botón para que la descarga eléctrica declinara y se terminara. Vuelvo a repetir, dos descargas eléctricas, dos perritos, uno en cada jaula, uno con un botón y el otro sin botón. El perrito con el botón apretaba el botón apenas llegaba la descarga y se terminaba la descarga. Segunda parte del experimento. Dejó los perritos en una jaula por separado, pero la jaula tenía una pequeña barrera. Si pasaba el perrito al otro lado de la barrera, la descarga eléctrica terminaba. El perrito que había tocado el botón pasaba al otro lado y no sufría la descarga eléctrica. En cambio, el perrito que no tenía el botón ni siquiera saltaba la barrera, simplemente se sometía a la descarga eléctrica una y otra vez. De ahí él denominó ese efecto la desesperanza aprendida. Es decir, hagas lo que hagas, no vas a obtener ningún resultado. Hagas lo que hagas, no vas a obtener ningún resultado. Desesperanza aprendida de Martin Seligman. ¿Cómo eso lo extrapolamos a la fatiga pandémica? La fatiga pandémica tiene dos caminos. Uno es el agobio producto de estar tanto tiempo sometido a restricciones. El agobio también de mantenerte en alerta, generando síntomas ansiosos. ¿Cuáles son los síntomas ansiosos? Problemas para dormir, preocupación constante, temor a enfermarte, posibilidad de generar crisis de pánico, crisis de angustia. Pero cuando uno está todos los días sometido a esos síntomas, llega un momento en que ya tu resistencia empieza a declinar y comienzan a emerger los síntomas depresivos. Si además le sumas
que tenemos una incertidumbre total respecto al devenir de esta pandemia, al devenir de las restricciones, y que pareciera ser que hagas lo que hagas, no tienes el control sobre la pandemia misma. Sobreviene la desesperanza aprendida, como le expliqué con los experimentos de Martin Seligman.